Hola, mi nombre es Daniela Piña, soy estudiante de la Universidad Yacambú de la carrera de Psicología y hoy les voy a hablar acerca de la célula para la materia de Biología y Conducta. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos. Constituye la forma más pequeña y simple de organización biológica, es decir, es la estructura ordenada y viviente más pequeña que se conoce. Ejemplos de células son los espermatozoides y las neuronas. Las células son la entidad más pequeña que se considera viva. Sin embargo, su tamaño puede variar mucho, aunque el promedio mide alrededor de 10 micrómetros, es decir, que son microscópicas, o sea, solamente se pueden observar a través de un microscopio. Pero también existen células como el óvulo humano que se pueden observar a simple vista, ya que estas miden alrededor de 100 micrómetros. Ahora, las células se van a clasificar según si tienen una membrana que rodea el núcleo. Esta membrana se llama membrana nuclear y según esta clasificación se van a dividir en células eucariotas o células procariotas. Y a su vez, las células eucariotas pueden ser animal o vegetal. Yo les voy a hablar específicamente de la célula animal que son del tipo eucariota. Y para esto voy a utilizar el apoyo de un modelo didáctico de una célula animal. Como se pudo observar, la célula animal presenta una membrana plasmática que va a dividir la parte exterior de la parte interior de la célula, en el que se encuentran los diferentes tipos de organelas dentro del citoplasma. Entre esas organelas podemos observar, por ejemplo, el aparato de Golgi, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, los centriolos, las vacuolas, lo que son los ribosomas, los lisosomas, entre otros. También la célula animal presenta un núcleo que tiene una membrana nuclear, la cual permite que el material genético se encuentre dentro de este núcleo. Bien, como se explicó anteriormente, entonces la membrana plasmática va a dividir la parte exterior de la parte interior de la célula. La membrana plasmática está formada por una doble capa continua de fosfolípidos y proteínas que están intercaladas o adheridas a su superficie. Las funciones de esta membrana son dar forma y estabilidad a la célula, separar el contenido interno de la célula del medio que la rodea, permitir la entrada y la salida de sustancias a la célula e intervenir en la interacción entre células. La célula animal también se encuentra presente en lo que es el núcleo, en donde se encuentra casi todo el material genético, es decir, el ADN de la célula. El núcleo está rodeado por una envoltura nuclear que contiene poros y sus principales funciones son almacenar la información genética, controlar las actividades de todos los organulos y coordinar la reproducción celular. La célula animal también está constituida por el citoplasma, que se encuentra ubicada en toda la parte entre la membrana plasmática y el núcleo. El citoplasma está constituido por una parte líquida llamada citosol, que se compone de agua, iones y proteínas. En el citosol están sumergidos todos los organulos y la función principal del citoplasma es servir de soporte para los organulos de la célula y ayudar en los procesos metabólicos que ocurren dentro de ella. En el citoplasma se encuentran inmersos los organulos, que son varias estructuras que cumplen una o varias funciones determinadas. Se les denomina organulos porque son pequeños órganos que se encuentran dentro de la célula. Algunos de estos son la mitocondria. Las mitocondrias son las estructuras donde se realiza la respiración celular, proceso que le permite a la célula obtener energía en forma de ATP. Por lo general, las mitocondrias se localizan en los sitios de las células por donde ingresa el oxígeno. Una célula puede tener hasta miles de mitocondrias según la actividad que realice. En la célula animal también se encuentran presentes los lisosomas, que son una vesícula rodeada de membrana que se originan en el aparato de Golgi. Los lisosomas tienen enzimas digestivas e hidrolíticas en su interior que pueden digerir una gran cantidad de moléculas.
Por otra parte, pueden digerir otro organulo del interior de la célula y devolver sus componentes al citosol para que sean reutilizados por la célula. Ahora, el aparato de Golgi está presente en la mayoría de las células eucariotas. Se encarga de transportar y modificar las proteínas que son sintetizadas en los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso. También dentro de la célula animal encontramos los ribosomas, que son los encargados de la síntesis de proteínas. En las células eucariotas, los ribosomas se encuentran en la membrana nuclear, en el retículo endoplasmático rugoso, en el citosol, en las mitocondrias y en los cloroplastos en el caso de las plantas. Luego encontramos lo que es el retículo endoplasmático, que es un conjunto de membranas que se extiende desde la membrana nuclear hasta el citoplasma y se divide en retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso es una estructura ubicada a continuación de la membrana nuclear y su superficie está cubierta de ribosomas, que como se explicó anteriormente son organulos responsables de la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático liso se va a extender desde el retículo endoplasmático rugoso y su superficie no contiene ribosomas, por lo que no se sintetizan proteínas en su estructura, pero sí se sintetizan ácidos grasos y esteroides. También encontramos lo que son los centriolos. Los centriolos son estructuras formadas por microtúbulos rodeados de material pericentriolar, que está formado por complejos de proteína tubulina. Los complejos de tubulina son los centros de organización para el crecimiento del uso mitótico, que es el conjunto de microtúbulos que participan en la división celular. Y finalmente encontramos lo que son las vacuolas, que se encuentran en algunas células animales. La célula también cumple funciones muy importantes. Entre las más fundamentales podemos mencionar las funciones estructurales, ya que pueden formar tejidos, como por ejemplo el tejido adiposo, que es la grasa, el tejido muscular, el tejido óseo, que viene a ser los huesos, y todo esto le brinda soporte al cuerpo animal y a sus órganos. También la célula cumple funciones secretoras, ya que puede sintetizar sustancias que luego secretan al medio extracelular, ya sea porque son sustancias de desechos o porque estas sustancias cumplen una función en el exterior de la célula. También cumple funciones metabólicas, ya que llevan a cabo reacciones químicas. Estos compuestos químicos los puede sintetizar o los puede descomponer. También cumple funciones defensivas, ya que puede eliminar patógenos y combatir enfermedades. Y por último, las células también cumplen una función reproductiva. Las células eucariotas pueden dividirse ya sea por mitosis o por meiosis. En la división celular por mitosis se producen dos células idénticas con el mismo tipo y número de cromosomas que la célula original. Este tipo de reproducción permite el reemplazo de células muertas y la generación de células nuevas durante el crecimiento tisular. También permite la sustitución de células dañadas. La meiosis es el proceso de división nuclear mediante el que las células germinales producen gametos. La división celular por meiosis produce 4 células con la mitad de los cromosomas que la célula original. Durante la meiosis ocurre una recombinación de cromosomas homólogos, es decir, hay intercambio de información genética. Como han podido ver, la célula es de gran importancia, ya que es la unidad funcional y estructural básica que compone tanto al cuerpo humano como el de todos los seres vivos. Esto ha sido todo por la explicación de hoy, espero les haya gustado, muchísimas gracias.